Oremos. Señor nuestro y Padre celestial, alabado Dios y Salvador, te bendecimos y te exaltamos, Rey, a la vez que te imploramos tu inmenso favor de estar con nosotros en esta reunión. Te invitamos a que tú seas el principal, a quien vamos a adorar, delante de quien nos vamos a humillar para recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra tuya. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. creo que se me permite, ¿verdad? Nosotros hemos leído, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde nosotros encontramos lo que Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica. Él les está diciendo a ellos lo que, lo que nosotros ya hemos socializado, que era una iglesia con buenas características. Y dentro de esa, nosotros vimos varias, dentro de esas buenas características, excelente característica, vimos que ella creció en fe y en amor. O sea, que era una iglesia que las virtudes del Señor Jesucristo estaban creciendo en ella. Pero también nosotros vimos que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que predicaba el Evangelio. El Evangelio debe ser predicado siempre. El Evangelio no podemos bajo ninguna circunstancia mermar. Siempre debemos en el contacto diario con las personas que no conocen a Cristo, debemos mostrarle al Señor Jesucristo como el Salvador de las almas. Debemos siempre presentar a nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. Pero eso nos lleva, ¿verdad?, a lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y es que la iglesia, en cuarto lugar, la iglesia en Tesalónica era una iglesia receptiva. La iglesia en Tesalónica era una iglesia receptiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a tener a la mano a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, que nos dice que ellos recibieron la palabra de Dios, pero la recibieron no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios. Eso es sumamente importante, hermanos. La iglesia en Tesalónica era una iglesia receptiva a la palabra de Dios. Ustedes notarán que las palabras que quiero resaltar están en negrita, las recibiste no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Esa es la realidad. Dice el texto la manera en que ellos la recibieron. Lo primero que ellos hicieron es que la recibieron. Llegaron a Tesalónica diferentes personas, llegaron los filósofos, estaba la filosofía de una manera rampante allí, pero cuando llegó la palabra de Dios, el evangelio de salvación en labios de Pablo, ellos la recibieron como lo que era la palabra de Dios. Esto quiere decir que ellos la aceptaron en sus vidas. Esto quiere decir que ellos tomaron la palabra de Dios y que la hicieron parte de ellos. Quiero resaltar que en cada oyente hay una responsabilidad. ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? Hay una responsabilidad en ti. No todos los oyentes supieron recibir la palabra de Dios de una manera adecuada. Por ejemplo,
la escritura nos habla, ¿verdad? De los hermanos hebreos. Dice la escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Aquí vemos un caso opuesto. Aquí vemos un caso diferente. Aquí vemos una iglesia, un grupo de hermanos, un grupo de personas que recibió de una manera diferente la palabra de Dios. A ellos no les benefició, no les aprovechó, no les hizo el efecto que se esperaba. ¿Y qué fue lo que pasó? No estuvo esa palabra acompañada de fe. ¿En quién? ¿En el predicador? En los que la oyeron. Quiere decir que aquí había obviamente un problema de incredulidad. La incredulidad se interpuso. Escuchaban, pero no agregaron fe. Es como una persona, ¿verdad?, que quiere hacer un jugo. Toma agua, lo echa en el recipiente, sea en la licuadora, toma hielo, lo echa, toma azúcar, lo echa, lo bate. ¿Pero qué le falta? Le falta el ingrediente principal, que es la fruta. La fruta es la que le va a dar el sabor al jugo. Así también a la hora de usted oír, cuenta, tiene que ver si usted agrega el elemento fe. Si esas palabras que le están siendo dichas por el Señor en labios de un hombre frágil, del predicador, están acompañadas de fe. El Señor Jesucristo por eso nos advierte, mirad pues cómo oís, dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Miren bien cómo oyen, porque no es solamente oír. Una persona puede exponerse a todos los sermones que quiera. Ya las redes sociales tienen muchas predicaciones de diferentes predicadores a lo largo y ancho de todo el mundo. El asunto es que no en todos habrá ese beneficio de la palabra. ¿Y qué es lo que falta? Fe. Ahí hay una responsabilidad del oyente. Muchos olvidan su responsabilidad como oyentes. Muchos no la toman en cuenta. Muchas personas creen que sus vidas van a cambiar porque oyen a buenos predicadores. Muchas personas creen que sus vidas van a ser diferentes porque ellos están bajo un ministerio de sana doctrina, por ejemplo. No es así, hermanos. Va a incidir, va a importar mucho la fe del oyente. Muchos escucharon al Señor Jesucristo. Muchos escucharon al apóstol Pablo, los mejores predicadores del mundo entero, los mejores predicadores que ha tenido el Evangelio. Pero no todos se beneficiaron de las palabras que oyeron de esos labios. ¿Por qué? Porque fueron oidores olvidadizos. Solamente escucharon. Lo que oían solamente llegaba a sus oídos, luego a sus mentes, pero no afectó nunca su corazón. Al momento se olvidaban de lo que habían escuchado. El oidor olvidadizo no tiene problemas para oír. Él oye. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse, escucharle con atención. Sí, sí, no hay problema con eso. El oidor olvidadizo no tiene problemas hasta ahí. Pero es como si no estuviera escuchando, porque hace nada con lo que ha escuchado. No da una aplicación de lo que ha escuchado. Otro problema, nosotros lo encontramos en otro grupo de los hebreos también, a quienes el escritor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Al pie
Al pie de la presentación les explico lo que significa la palabra tardos en el original. Significa lento, perezoso, significa una persona, ¿verdad?, que escucha, pero escucha pesadamente. Pero ¿sabe una cosa? Todos estos problemas están relacionados con la fe del oyente. Contrario a esto, los hermanos tesalonicenses no solo oyeron la palabra, sino que hicieron o la hicieron parte de sus vidas. La atesoraron, la acuñaron, la valoraron. Ellos meditaban en ella, la aplicaron a su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo lo encontramos diciendo, hablando positivamente de esta fe de los hermanos tesalonicenses. Los hermanos tesalonicenses son un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Debemos tomar en cuenta eso. ¿Cuál es mi responsabilidad como oyente? ¿De qué manera yo tengo que responder a las palabras del Señor? Ahora bien, cuando esto sucede, voy para atrás, sucede que cuando yo soy buen receptor de la palabra de Dios, cuando yo escucho con fe, repito, cuando esto sucede es cuando la palabra de Dios actúa. ¿Cómo? ¿Qué usted está diciendo? Sí. Hemos visto ejemplos de grupos religiosos, ejemplos de personas que oyen la palabra de Dios, pero no les ha sido de provecho. Acabamos de decir que esto se debe al elemento fe. Acabamos de decir que hay una responsabilidad en el oyente. Y acabamos de decir que la palabra de Dios actúa siempre y cuando el oyente se la aplica al corazón. El oyente escucha con fe. El oyente la atesora. El oyente hace un buen uso de esa palabra. La actuación, como le hemos llamado, o sea que la palabra de Dios actúa, esa acción de la palabra de Dios, ese efecto de la palabra de Dios, esa obra del evangelio en el corazón, esa obra de la predicación en la vida de una persona, depende de cómo la persona la recibe. Si agrega fe, si no agrega fe. Aún la pereza espiritual de la que nos habla Hebreos capítulo 5, versículo 11, que ya hablamos, de que se hicieron tardos, se hicieron perezosos, oían con dejadez. Todo eso es un problema de fe. Ese problema no se quedó allá atrás. Ese problema no se quedó en la iglesia a quien el escritor a los hebreos lo está escribiendo. Muchos todavía escuchan la palabra de Dios con dejadez, escuchan la palabra de Dios con falta de interés, escuchan la palabra de Dios con esa falta de esfuerzo, con esa pesadez. Mi hermano y mi amigo, esos son síntomas de un problema de fe. No es que el predicador es aburrido. No es que el predicador lo que está hablando no es un tema que me incumba, no es un tema que llame mi atención, es un problema de fe. Dice el escritor a los hebreos, se han hecho tardos, y repito, la palabra tardo significa lento, perezoso, una persona que le cuesta aplicar todos sus sentidos a la palabra de Dios. Los hermanos en Tesalónica la recibieron con hambre, con avidez, con deseo. Entendían que esa palabra no se la había inventado Pablo
Entendían que ese grupo de hombres que acompañaban a Pablo no eran nada más ni nada menos que mediadores. Por tanto, ellos la recibieron como palabra de Dios. El efecto, crecieron en fe, crecieron en amor. Más adelante veremos varias cosas que obró esa palabra en sus corazones y que es nuestro llamado a que nosotros podamos también ver en nuestra vida la palabra de Dios actuar. Es penoso cuando personas oyen. Es penoso cuando las personas escuchan pero no agregan fe. Es penoso cuando no le vemos que la palabra de Dios hace un efecto en sus vidas, oyen pesadamente y el resultado es una falta de que la palabra de Dios actúe, una falta de que la palabra de Dios obre. Usted dirá, pero ¿y a qué usted se refiere? ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Qué es lo que debe de suceder cuando la palabra de Dios ha actuado en una persona? ¿Cómo yo me doy cuenta de que la palabra de Dios está actuando en una persona? Eso es lo que vamos a explicar. Grave, guarde la palabra que estamos utilizando. La palabra de Dios actúa. Es un verbo que quisimos utilizar. Pudiéramos decir la palabra de Dios obra. Pero yo quiero ir en detalle para que usted vaya notando cuáles son los efectos de esa palabra en la vida de una persona y que usted también pueda comparar si eso es lo que está pasando en su vida o si eso está pasando en la vida de usted. ¿Me explico? Repito, la palabra de Dios ha de obrar en la vida y eso es lo que vamos a ver. Primeramente, vemos que la palabra de Dios salva. Cuando hablamos de que actúa, estamos hablando de que la palabra de Dios salva. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Renacido quiere decir que Dios, por medio de esa palabra, hace nacer de nuevo a personas. Cuando la palabra de Dios ha actuado en una persona sin Cristo, quiere decir que Dios le ha traído a ese ser humano a salvación, lo ha hecho renacer. En segundo lugar, ya hablando de aquellos que han conocido a Cristo, han nacido de nuevo. Hay una segunda cosa que debemos de señalar. Cuando la palabra de Dios actúa, santifica. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mis hermanos y amigos, Dios utiliza su palabra para santificar. Esto debía de abrir nuestros ojos, hacer abrir nuestros ojos, considerar si nuestra vida está experimentando cierto desarrollo en santidad. Si nuestra vida está experimentando cierto progreso en santidad, no debemos de conformarnos sencillamente con oír. No debemos de conformarnos sencillamente con ya escuché, venga el otro, pero no estar pendiente de que en mi vida yo estoy aborreciendo el pecado, yo estoy venciendo el pecado, yo estoy alejándome del pecado y todo por esa palabra de Dios que yo estoy escuchando. La palabra de Dios denuncia el pecado.
Es el único instrumento, es el único escrito, es la única voz que habla al ser humano y le dice que se aleje del pecado. Es el único instrumento que lo hace. No hay otra cosa sino la palabra de Dios. Ella no solamente salva, sino que también nos santifica. Puedes ver en tu vida que hay desarrollo en la santificación. En tercer lugar, cuando la palabra de Dios actúa en una persona, hay madurez. Me refiero a la madurez espiritual. Dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dios quiere que crezcamos. La idea del Señor no es que nosotros creamos y punto. Creamos y ya todo terminó ahí. Él quiere que crezcamos en el crecimiento nuestro. Hay un parecido a Cristo, vamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Él quiere que crezcamos porque la etapa de la niñez es una etapa llena de peligros, de preocupación que hay para los cuidadores de esos creyentes, como dice Pablo, que temía por muchos y tenía que tener un cuidado especial como nosotros tenemos un cuidado especial por los niños. Ahora, cuando la palabra está actuando en personas, se va evidenciando crecimiento, hay madurez. Lo siguiente que vamos a ver es que cuando la palabra de Dios actúa, ella libera. ¿Qué quiere decir esto? Me refiero a que liberta, pero liberta no de otra cosa sino del pecado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, perdón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios liberta, hace libre al hombre. Usted notará que ya ese pecado que le han denunciado por la palabra, Dios en su propia palabra le comunica esa fuerza, esa gracia para usted decirle no. Usted verá que ese pecado, usted va experimentando libertad de ese pecado. Ya no lo domina, ya no lo acorrala, ya no lo cautiva, ya no se ve con esa obligación de obedecer a ese deseo, a ese pecado, porque la palabra de Dios le ha libertado de él. Cristo es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Está la palabra de Dios libertándote de pecados? Tú puedes mirar atrás en tu vida y ver que has ido dejando atrás pecado. Me gustó mucho oír en el testimonio de algunos de cómo están venciendo pecados en su vida. Para algunos le dirá, ¿y de algunos quiénes? ¿De algunos cuándo? Sí, lo que pasa es que nosotros damos gracias y gloria al Señor por eventos particulares en nuestra vida cada fin de año. Y esta vez algunos argumentaban, decían, afirmaban cómo pudieron vencer pecados, dejar atrás pecados. Mi pregunta es, ¿puedes tú mirar atrás y ver que tú has dejado atrás pecados, que has vencido, que te has separado de ellos, que ya no lo estás practicando, no por conveniencia, no por consecuencia, sino por la gloria de Dios y para Dios? Pero también la palabra de Dios, cuando actúa en una persona, hace algo más.
ella nos perfecciona. La palabra de Dios nos perfecciona a la imagen de Cristo, dice la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dios quiere que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso Él dejó las Escrituras, inspiradas por Él. Son útiles para eso. Pero también la Sagrada Escritura, cuando obra, ella nos edifica. Dice la Escritura que Pablo, cuando salía de Éfeso, no cuando salía, sino que él no entró a la ciudad, él habló a los de Éfeso, a los ancianos, le dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos capítulo 20, versículo 32. Eso hace la palabra de Dios, sobreedifica. Ella va experimentando, o el creyente va experimentando un desarrollo, un crecimiento, y por último, la palabra de Dios, cuando actúa, nos da victoria. Es lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se aparten de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. La victoria está en abrazar, en aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. El tener prosperidad en nuestros caminos es un deseo de todo. Lo deseamos el uno al otro al iniciar cada año, que Dios te dé un próspero año nuevo y todo eso. Pero el secreto está en lo que hacemos con la palabra de Dios. La pregunta es, hermano, la pregunta es, amigo, ¿está actuando la palabra de Dios en tu vida? No es algo místico, no es algo que no podamos evidenciar. Me estoy refiriendo a que si te estás santificando, me estoy refiriendo a que si tú estás adquiriendo madurez, me estoy refiriendo a que si estás siendo libertado de pecados, te estás perfeccionando, estás siendo edificado, estás teniendo victoria en tu vida. A eso nos referimos. ¿Está pasando eso en tu vida? Porque de lo contrario, sería bueno que tú revisaras el cómo tú estás oyendo. Todos oímos. La palabra de Dios, uno va por las calles y le dice a la persona: ¿quiere que hablemos un poquito del Evangelio? Y en este país te dicen sí. Y te escuchan. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos escuchando? Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos experimentar los beneficios que la palabra de Dios da, los beneficios que la palabra de Dios promete a todo aquel que la recibe mezclando fe en ella. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor use su palabra, que el Señor con ella beneficie sus vidas, pero no olvide que hay una responsabilidad de nosotros como oyentes, la responsabilidad de mezclar fe, la responsabilidad de aplicarla, de obedecerla, es nuestra. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, bendiciendo tu nombre, exaltándote, porque tú eres Rey, porque no hay nadie más por encima de ti, y te queremos honrar obedeciéndote, Señor. Padre, te rogamos y te suplicamos que muchos de los que han estado oyendo, de los que oirán estas palabras, cambien y se hagan hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores.
Te ruego nos guíes, te ruego nos sustentes, te ruego, Señor, hagas dóciles nuestros corazones para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.